Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver un nuevo tema del micro C8051F340. En esta ocasión se trata del controlador de memorias externas llamado EMIF. Es un periférico que incorpora este micro que puede controlar memorias de tipo SRAM de forma externa. Entonces, pues es una utilidad, un periférico muy bueno cuando queremos expandir la memoria RAM de nuestro dispositivo. Muchas veces no hay algunas aplicaciones muy demandantes en cuanto a memoria y ocupamos un poco más de lo que nos permite utilizar el dispositivo en sí. Entonces, en esta ocasión voy a explicar un poco ese periférico. Realmente el periférico es muy sencillo, pero muy útil. En pantalla están viendo dos protoboard, el cable serial que comunica el micro a la computadora, al PC, y también están viendo un circuito integrado, este circuitito que está aquí. Este circuito es la memoria SRAM. Bien, quien no conozca este protocolo, este tipo de memoria, pues es una memoria estática. Casi todos los micros usan internamente o tienen incorporado internamente una memoria SRAM. Esta memoria SRAM pues es rápida, pero de un costo pues un poco más elevado que una SDRAM, y también su densidad pues es menor, es decir, en cuanto a proporción a metros, no sé, cuadrados, por así decirlo, por unidad de medida, mmm, incorpora menos información, menos memoria que una SDRAM. ¿Ok? Entonces, la memoria SRAM tiene varios pines. Los pines que incorpora, pues es los pines de dirección, los pines de datos y los de control. En los de control podemos distinguir lo que sería un WE o Write Enable y un OE o Read Enable, ¿no? Un RD también se le conoce. Entonces, la combinación de estos dos pines de control nos permite leer, escribir, dependiendo de cómo están habilitados. Bien, otro punto importante es que tiene un chip select. Esta memoria en particular tiene dos chips select, uno negado y uno sin negar. Supongo que es por seguridad, o no sé si solamente podemos utilizar uno. Yo utilizo los dos y los pongo en su estado necesario para que pueda funcionar. Ok, este chip select no solamente se utiliza para habilitar o deshabilitar la memoria, también es utilizado para unir varias memorias de una cierta capacidad para aumentar la capacidad total. Entonces, con un multiplexeo de estos pines de selección de chip select, podemos concatenar varias memorias SRAM en este caso. ¿Okay? Entonces, en este punto, pues esta memoria es de 8 kilobytes. Es una memoria pequeña, un tanto antigua. No sé si ya está descontinuada en su versión DIP, con la que están viendo en pantalla. Entonces, pues a lo mejor no es tan sencillo obtenerla en esta versión, pero pues existen otro tipo de memorias en otro tipo de paquetado que pues es obviamente más fácil de conseguir. Ok, entonces esta memoria es de 8 kilobytes. El micro en sí puede aceptar hasta 32 kilobytes de memoria externa. Entonces podríamos concatenar hasta 4 memorias de este tipo para obtener los 32 kilobytes. Realmente es poca la memoria, o sea, 32 kilobytes pues es poca, pero en su momento cuando se creó este micro pues era bastante memoria realmente. Entonces el proto blanco que ven aquí, pues este proto contiene una memoria de este tipo y pues está conectado a toda la tarjeta. Entonces pues tiene muchísimos pines que se utilizan, o sea, se utilizan en este caso dos puertos y medio. Si utilizara los 32 kilobytes, pues tendré que utilizar tres puertos realmente de este microcontrolador. Una ventaja es que estos pines que están vinculados a la SRAM solamente se switchean o se ponen a la funcionalidad de memoria cuando hacemos un move X. Es una instrucción interna del micro. Entonces, cuando nosotros mandamos llamar a esa instrucción, habilita o switchea los pines vinculados a la memoria para, en este caso, utilizar y poder mover información. En todo el otro proceso, otro tiempo que no utilicemos esta instrucción, nosotros podemos vincular esos pines que estamos utilizando para la memoria para otro periférico. ¿Ok?
Entonces, es una consideración buena que tuvieron para que podamos utilizar más periféricos al mismo tiempo que estamos utilizando la memoria, porque pues tres puertos son bastantes puertos utilizados solamente para la memoria externa. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que hice fue una pequeña aplicación muy sencilla en Simplicity Studio, donde pues habilito la memoria. La memoria es por medio del periférico de MIF, como les comento. Antes de ingresar a lo que será el código, pues quiero ir a la hoja de datos y explicarles un poco esta configuración, porque es un poco tanto compleja si no se conoce muy bien cómo trabajan las memorias externas. Es la primera vez que van a utilizar una memoria externa, pues sí hay que conocer un poco la teoría de cómo es esto, ¿no? Ok, entonces se llama EMIB porque se llama External Memory Interface. Muchos micros lo utilizan y muchos micros lo llaman de esta forma. Texas lo llama de esta forma sus interfaces de memorias externas. Otros micros lo llaman diferente, pero es muy común encontrarlo de forma llamada EMIB. Ok, como sabrán, pues este micro es de 8 bits, ya lo había explicado, y para acceder a una dirección de 16 bits se ocupa un direccionamiento indirecto, obviamente. Entonces, este direccionamiento indirecto se puede hacer por dos formas. El puntero de dato es un puntero a una dirección, o por medio de R0 y R1. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de utilizarlos. Algunos tendrán más ventajas que otros, uno más rápido que otro. Eso ya dependerá de ustedes y de la aplicación. Y más abajo les explica un poco de esto, ¿no? Cuáles son los inconvenientes y cuáles son la mejor forma de acceder dependiendo de su aplicación. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, el MoveX, que es la instrucción de mover datos de memoria de forma indirecta, es decir, más allá de los 256 eh, localidades que puede direccionar de forma directa, pues se utiliza el MoveX. Y el MoveX con la X al final también indica que podemos acceder a la memoria externa del micro, es decir, a los otros 4 kilobytes de memoria RAM que incorpora dentro del micro, o a toda la memoria externa, en este caso los 8 kilobytes que le estamos incorporando por medio de la memoria externa. ¿Ok? Entonces, esta es una función típica de cómo obtener la información de ese tipo de direcciones de memoria. Bien, a lo mejor dicen, ¿cuál es la dirección de memoria? Para recordar, hay una sección por aquí en la sección 9 que es Memory Organization. Ok, aquí viene cuáles son las localidades que nosotros tenemos que acceder para nosotros indicarle o poder leer de la memoria externa o la memoria externa de lo que sería el microcontrolador. Como les comento, tiene 4 kilobytes de memoria externa, pero realmente está adentro del circuito integrado. Entonces es hasta la dirección 0xFFF. Ok, esta dirección no es lineal. Entre la dirección CRX400 a la dirección CRX7FF es por medio bueno, está reservado para los FIFOs del USB, cuando nosotros queramos comunicarnos por medio de USB. Está reservado. Entonces realmente nosotros podemos acceder sin ningún problema a la dirección 0x0 hasta la dirección 0x3FF. Y después de ahí saltarnos a la 0x800 hasta la dirección 0xFFF. Esas direcciones están adentro del circuito integrado. Después de eso, las localidades que siguen pues son de la 0x1000 a la 0xFFF. Esta es la totalidad de la memoria restante. No significa que todos los micros puedan controlar ese tipo o esa cantidad de memoria. Es realmente bastante de memoria. Entonces, dependerá de cada microcontrolador. En este caso, nosotros vamos a manejar solamente lo que serían 8 kilobytes. ¿De acuerdo? Entonces, 8 kilobytes, ¿qué serían? Pues bueno, si 4 kilobytes es hasta 0x1000, entonces lo que serían 8 kilobytes es 0x2000. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a manejar de 0x1000 hasta 0x3000 la localidad de memorias con estos 8 kilobytes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, refrescando ya esto, pues regresamos a lo que sería nuestro memoria, bueno, nuestro periférico, la explicación. Y pues nos explica más o menos cómo acceder a 16 bits, cómo acceder a los 8 bits. Esto
automáticamente lo hace de una forma determinada el compilador. Entonces hay que ver de qué forma lo realiza para nosotros configurar de una forma correcta esta memoria. Si quisiéramos trabajarlo de forma diferente, pues tendríamos que crear nuestra propia funcionalidad para poder leer o escribir a 8 y 16 bits. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les comentaba, bueno, el micro tiene unas localidades de memoria RAM específicamente diseñadas para trabajar con el USB. Bien, eso no es propio, o sea, no es lo único que se puede hacer. Estas localidades de USB se pueden trabajar como una memoria RAM normal. Se puede configurar para que no solamente sea utilizado para el USB, sino que para que el usuario programador lo pueda utilizar. Okay, hay unas ciertas consideraciones indicadas aquí que para poder utilizar estas direcciones de memoria de la 0x400 a la 0x7FF, pues el reloj del sistema debe ser menor por lo menos dos veces al reloj del USB. El USB trabaja a los 48 MHz, entonces si quisiéramos trabajar con esta memoria, tendríamos que reducir la frecuencia de reloj de nuestro microprocesador a la mitad, es decir, a 24 MHz. ¿Ok? Muchas veces convendrá, muchas veces no convendrá. Si utilizan USB, van a tener que bajar esa frecuencia de su sistema. Ya lo veremos después. Pero bueno, es una consideración que nos indica aquí, pero se puede utilizar pues esa información de RAM que está específicamente diseñada para trabajar con el USB. ¿Ok? Nos indica cómo configurar la memoria externa. Realmente no es complicado. Les comento, la memoria externa, como son salidas, las direcciones, pues hay que trabajarlas como push-pull. Si quisiéramos conectar varias cosas en las direcciones de datos o en los lugares de direcciones perdón, en las pines de datos o en las pines de direcciones, pues tenemos que agregar un pull-up externo, ¿ok? Pero si van a ser específicamente utilizados para el EMIB o la memoria externa, pues simplemente podemos configurarlo de forma de push-pull, ¿ok? Muy bien, tenemos que indicarle cuál es el valor por default de nuestros puertos. En este caso, pues nos indica que recomienda que sea 1. La memoria puede ser multiplexada y no multiplexada. ¿A qué se refiere esto? Es que los pines de datos, cuando es multiplexada, los pines de datos está compartida con unos pines de direcciones para utilizar menos pines del microcontrolador. En este caso yo lo configuré como no multiplexada. ¿Por qué? Porque si fuera multiplexada tendría que tener ahí un circuito especial que sería un flip-flop. Tendría que poner unos flip-flops para que se guardara el dato de las direcciones y el de los datos de diferente forma. Ese circuito no lo tengo, entonces yo tengo que utilizar la memoria de modo no multiplexada. ¿Ok? Después también está el modo de memoria. Ok, este modo de memoria nos indica a qué direcciones puedo acceder. Si puedo acceder solamente a las direcciones del chip, adentro del chip, si puedo, esto se refiere a los 4 kilobytes que tiene nuestro chip internamente. Si quiero trabajarlo de modo spliteado, es decir, dividido, trabajar tanto en la memoria interna del circuito integrado como la memoria externa, en este caso la memoria RAM que les mostré en pantalla, sin bancos o con bancos. Y la última forma es solamente manejar la memoria externa de nuestro microcontrolador, es decir, con el circuito integrado que compramos. ¿Okay? También se setea unos tiempos de nuestro chip, eso lo veremos después, pero en todas las memorias en general ocupan unos tiempos de lectura, de escritura, de seteo de direcciones, cuánto tiempo puede estar disponible el dato en el bus, etcétera. Muchos parámetros que se setean en este micro no se utilizan tantos, entonces es fácilmente seteable. ¿Okay? Muy bien, entonces el primer registro se llama EMI0CN, que es la interfaz de control cuando queremos indicarle qué página queremos leer cuando hacemos transferencias de 8 bits. En este caso pues, le indicamos
qué página, ¿no? Y si se fija la página, son los 8 bits de mayor peso, indicando el FF o algún registro, ¿ok? Entonces, eso lo explicaremos a lo mejor más detalle después, pero es importante decirlo que si está banqueado, tendremos que indicarle a qué banco queremos acceder. Bien, el otro registro se llama CF, que es el de configuración. Ok, aquí en el de configuración le indicamos si queremos utilizar la memoria RAM como memoria normal de FIFO, la memoria de USB, perdón, la memoria RAM de USB como memoria normal. También nos indica si va a ser en modo multiplexada o no multiplexada. Nosotros es no multiplexada. La operación de nuestros memoria RAM externa e interna, la cual nos indica, como les comentaba, solamente la memoria interna o las dos memorias con bancos, las dos memorias sin bancos, perdón, las dos memorias sin bancos, las dos memorias con bancos o solamente la memoria externa, ¿ok? Y también nos indica cuántos pulsos o el ancho de pulso de lo que sería mi pin de ALE. ¿Okay? Este pin de ALE solamente es utilizado cuando la configuración es multiplexada. Es decir, en esta ocasión no nos interesa modificar estos bits. ¿Okay? Muy bien. Después de esto nos indica un poco la configuración de la multiplexión. Como les comentaba, ocupamos un circuito externo, que son unos flip-flops realmente, que nos van a mantener el valor de nuestra dirección. Y estos flip-flops van a estar dados por medio de este pin ALE, que es el que no vamos a utilizar, porque nosotros estamos utilizando una configuración no multiplexada. Realmente el EMIF y nuestra memoria externa, pues es muy sencillo, ¿no? Utilizarlo. ¿Cómo lo utilizamos? De la siguiente forma. Tenemos nuestro bit de RD que va al OE, nuestro bit de WR que va al WE, nuestro habilitador del chip, o sea, de la memoria. En este caso, como solamente estamos utilizando uno, pues va a tierra porque está negado. Y después de esto vienen las líneas de datos y la línea de direcciones. Cuando está multiplexado, las líneas de datos de menor peso están unidas a la línea de datos, bueno, de la línea de datos tal cual. Entonces, este BDD es opcional si queremos comunicarlo o activarlo o unirlos a más dispositivos. ¿Ok? Bien, esta configuración no la utilizamos nosotros. La que vamos a utilizar es la no multiplexada, donde los pines de direcciones están totalmente separados a los pines de datos. ¿Okay? Es lo más sencillo, lo más fácil de utilizar y es por eso que utiliza tantos pines. ¿De acuerdo? En este micro, los pines de control, o sea, WR y RD, están vinculados al puerto 1, a los pines P16 y P17. D está vinculado al puerto, me parece, es el 3 creo, me parece, si no me equivoco. Y el A está vinculado al puerto 2 y al puerto 4, o al revés, pero es el puerto 4, 3 y 2 están utilizados para lo que sería mi memoria externa. ¿Okay? Después, la selección de memoria, pues es lo como les comentaba, dependiendo, si solamente queremos utilizar memoria on chip, o sea, la que está dentro del chip, los límites los fija pues el máximo valor del chip, pero está cíclico. Entonces, si accedemos a una dirección con módulo de un valor que está dentro de la memoria del chip, pues lo va a poder leer. Entonces está la que utilizamos las dos memorias, interna y externa, pero no banqueada, la que está seleccionando el banco, y si solamente utilizamos la memoria fuera del chip. ¿Ok? Muy bien, entonces nosotros vamos a utilizar la que no estaban con bancos, es decir, este tipo de modo. Bien, y al finalizar pues son los timing. Nos dicen un poco la teoría de cómo elegir el timing y todo esto. La hoja de datos de las memorias externas nos indican el timing, hay que leerlas y hay que visualizarnos sobre de eso. ¿Ok? Entonces los únicos timing que nos interesa pues es el setup de mi dirección, cuántos ciclos ocupo para hacer el setup de mi dirección. Por lo regular es 0 ciclos, pero habrá memorias más lentas que ocuparán más ciclos.
También nos indicará cuál es el pulso o cuántos ciclos necesito para yo leer y escribir. Bueno, eso dependerá de la frecuencia o la velocidad de su memoria externa. En este caso yo ocupo 3 ciclos para leerlo porque esta memoria trabaja a 70 nanosegundos, que es más o menos 14 MHz. Por lo tanto yo trabajo a 48 MHz, entonces tengo que dividir esa frecuencia para alcanzar los 14 MHz. ¿Okay? Entonces la división más cercana es entre 3. Y mi obtención o mi cuántos ciclos puede mantener la dirección, pues aquí también es variable. Creo que yo le puse un ciclo. ¿Okay? Entonces, pues es todo lo que se necesita. El protocolo de la SRAM es realmente muy sencillo, es muy fácil utilizarlo. Bueno, y para no mentirles, pues aquí le indico cuáles son los datos. Los datos es el puerto 4, la dirección de menor peso es el P3 y el de mayor peso es el P2, ¿ok? WR está en el P17 y RD está en el 1.6. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues ya podemos configurarlo. Ok, ¿cómo lo vamos a configurar? Pues vamos a Simplicity, vamos a la librería que creamos de emif, ok, y aquí pues simplemente lo configuramos. ¿Cómo lo configuramos? Pues con los registros que les comenté. Voy a primero poner el registro MI0UCF. Este registro es el de configuración, indicando que no quiero poder acceder a la memoria SRAM del USB, porque mi micro en este momento está trabajando a mayor frecuencia de la permitida. Entonces va a haber un desastre ahí si lo habilitamos y queremos acceder a esas direcciones. Mi SRAM va siendo multiplexada y el modo de de mi memoria externa va a ser utilizando las dos memorias, la interna como la externa, y sin selección de bancos. Es decir, siempre vamos a utilizar el puntero de datos. ¿Ok? Entonces, esta sería mi configuración. Y también mis tiempos, mi registro de tiempos, pues va a ser el siguiente. Yo estoy utilizando esta memoria, esa que vieron ustedes en pantalla, tiene esta matrícula HM6264LP-70. El 70 es la velocidad de mi memoria. En este caso son 70 nanosegundos, la máxima frecuencia a la cual, perdón, tiempo que puede trabajar esta memoria, que les comento son aproximadamente 14 MHz. ¿Ok? Entonces mi setup de mi dirección pues va a ser creo que el valor máximo es 0, o sea, no ocupa ningún ciclo, por eso lo voy a poner como 0. Mi pulso de escritura, que es el más lento, es de 3 ciclos, porque pues, es a la frecuencia máxima que trabaja mi memoria externa. Y el tiempo que va a estar disponible esta dirección para poderse leer o escribir, pues va a ser de un ciclo. ¿Ok? Ok, entonces así sería la configuración de este periférico, perdón, de este registro MI0TC. Y al finalizar, pues voy a poner la configuración necesaria para mis puertos. Ok, todos mis puertos van a ser push-pull. Entonces, mi puerto 1, los dos últimos bits, P16 y P17, va a ser entrada digital. También el puerto 2, yo solamente utilizo 5 bits porque es de 8 kilobytes mi memoria. En el puerto 2, recuerden que este puerto contiene las direcciones de mayor peso. Mi puerto 3, que son las direcciones de menor peso, pues todos están habilitados como entrada digital. Y mi puerto 4 también como entrada digital. Después indico si va a ser push pull o pull up, perdón, push pull o open drain, pues todo va a ser push pull. Por lo tanto, de igual forma lo pongo en 1, ¿de acuerdo? Y ¿cuáles voy a skipear de mi crossbar? Pues solamente el puerto 1. Los demás puertos los puedo utilizar con otros periféricos. Les comentaba que tiene la propiedad de este micro de que los puertos que no están vinculados a los de control lo puedo utilizar con otros periféricos sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, el puerto 1 voy a skipear solamente los dos, o sea, el P16 y el P17. ¿Okay? Y al finalizar les voy a poner que mi valor por default o mi valor par de todos los pines de mi memoria RAM externa, pues va a estar en 1. ¿De acuerdo? Habilito mi crossbar por si no lo tenía habilitado y me espero un cierto tiempo para yo estabilizar esta configuración y que mi memoria SRAM esté trabajando de forma correcta. ¿Ok? Entonces, en mi main, probablemente no va a cambiar mucho.
lo que va a cambiar es que yo voy a crear unos pequeños, digamos, buffers para poder probar que pueda leer y escribir correctamente mis memorias externas. ¿Okay? Entonces voy a hacer un pequeño ciclo for que le voy a llenar mi buffer de cierta información y después lo voy a leer para ver si se escribió correctamente y si no se escribió correctamente pues me va a mandar un error. ¿Okay? Muy bien, entonces pues mando a habilitar inicializar mi EMIF, mi interfaz de memoria externa, habilito mis interrupciones globales y por medio del UART voy a mandar cierta información. ¿Okay? Al inicializar, bueno, ¿cuál es esta información? Primeramente voy a llenar mi memoria externa, es decir, estos 8 kilobytes. Okay. Antes que nada, pues bueno, como son 8 kilobytes, la memoria, bueno, el valor de la memoria cabe en 16 bytes. Y como son 8 kilobytes, pues tengo que tener esta información o esta cantidad de mi tamaño, de mi arreglo, porque es la mitad de mi máximo, ¿no? Si son 8 kilobytes, son 0x2000 posiciones. Como estoy trabajando con 16 bits, pues es la mitad, es decir, 0x1000 posiciones. Ok, utilizo este comando a 0x1000 para indicarle al compilador que quiero linkear esta información y que quiero que se guarde en la dirección 0x1000 de mi memoria externa. ¿Cómo sé que es mi memoria externa? Con este comando xdata. ¿Okay? De igual forma, xdata, 1000 posiciones en la dirección 0x800, que es después del USB RAM, y xdata con 1000 posiciones en la dirección 0x8. ¿Por qué 0x8? Porque las primeras 8 posiciones las utilizo para otro tipo de datos. ¿Ok? Entonces con esto yo creo tres arreglos de mi memoria externa. ¿Ok? Esta es de memoria externa tal cual, la externa de mis 8 kilobytes y estos dos es de mi memoria que está dentro del chip, pero que se considera externa. Bien, entonces lleno mi memoria externa en este punto y después de esto la verifico. ¿Ok? ¿Cómo la verifico? Pues simplemente escribo verify xram y lo que voy a hacer es que voy a mandar desde el valor 0 hasta menor a 0x1000. Voy a estar aumentando en 1 ese valor y lo que voy a hacer es que voy a checar el valor de la posición o de mi arreglo en la posición que hay en value. ¿Se fijan cómo lo estoy llenando? En la posición 0x1000 voy a ponerle 0. La 0x1001 le voy a poner, perdón, en la 0x1002 voy a ponerle un 1, después en la 0x1004 un 2 y así. Entonces voy a comprobar que ese dato que está guardado ahí sea igual a mi valor que está en este ciclo for. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Aquí simplemente lo mando desplegar, ¿ok? Y donde lo compruebo es en este if. Si mi valor en esa posición de mi arreglo es diferente al valor que está que le sigue al ciclo for, pues lo que va a mandar es un error. Y después voy a poner doble enter y sería todo, ¿de acuerdo? Entonces lo va a compilar y lo voy a cargar, ¿ok? Entonces lo voy a poner en carrera libre para que ustedes vean cuál es el resultado. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ver la terminal. Voy a limpiar la terminal. Ok, por aquí vamos a ponerle clear screen. Y voy a correr en carrera libre. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner un breakpoint ya cuando finalice toda la verificación para ver que no haya ningún error. Entonces, en el momento que corremos en carrera libre, lo que vamos a ver es, va a desplegar toda la dirección actual, el valor y actual, bueno, que se espera y el actual, ¿ok? Entonces, si no existe ningún error en este punto, pues no va a escribir el punto de error, ¿ok? En este punto ya terminó de verificar. Si se fijan, pues todos los valores son correctos, ¿no? El valor es igual, pero vamos a hacer una cosa un poco
esta línea, ¿ok? Donde estoy checando el valor, ¿ok? Si la memoria RAM no se escribe correctamente, al momento que yo quiero leer y comparar con un valor, pues me va a dar algo incorrecto. ¿Y cómo lo puedo hacer? Ok, si configuro mal mi memoria RAM, va a haber errores de escritura y de lectura, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a cambiar un parámetro de tiempos, que es el MI0TC. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a hacer que tengamos solamente dos ciclos de escritura y de lectura, ¿no? Entonces vamos a cambiarle aquí a un 6, ¿de acuerdo? Vamos a poner un 6, eso cambia a dos ciclos el tiempo de escritura y lectura, es decir, va a ser demasiado rápido lo que va a intentar escribir y no se va a escribir de forma correcta. Vamos a debuguear de nuevo y entonces vamos a ir a la cámara. Ahorita voy a limpiar la terminal. Perfecto. Y voy a correr a carrera libre hasta ese punto. Entonces, ahí ven que hay muchos errores, ¿no? Hay demasiados errores que pues, ya no está escribiendo de forma correcta o ya no está leyendo de forma correcta. Entonces, fíjense la importancia que es tener una buena escritura, bueno, elegir los buenos tiempos, configurar de forma correcta los tiempos de escritura, lectura y de seteo de dirección, ¿ok? Entonces aquí vemos que ya hay muchísimos errores, ¿no? Ya no se parece nada a lo que yo quiero escribir. Entonces esto es algo muy normal, es algo muy común si yo pongo diferente en mi tiempo de escritura o de lectura, ¿ok? Ya por último, vamos a ver si incluye también lo que sería este, lo que sería el setup de mi dirección, ¿ok? Entonces vamos aquí al EMIF. Aquí yo tenía un 8, ¿de acuerdo? Que sería un 2. Y con el 6, pues lo que me hace es un, aquí yo me equivoqué. Realmente era no, sí, un 4. Vamos a poner un 4. Y vamos a ver qué tanto cambia. ¿Ok? Entonces vamos a correr de nuevo. Y vamos a ver si hay tantos errores como lo que había configurado anteriormente. ¿De acuerdo? Perfecto. Ah, sí, hay igual de errores. Todos son errores en este punto, pero ya los valores son un poco diferentes. Pero bueno, ya hay error de todo, ¿no? Perfecto, entonces vamos a pararlo. Y lo que quiero último punto que quiero que vean, es que si yo pongo un valor mayor a 3 ciclos, nunca voy a tener algún error en mi lectura y escritura, ¿de acuerdo? No va a ser óptimo la lectura ni escritura porque va a ser tardada, pero nunca va a tener un error de lectura o escritura. Entonces, si ustedes no están seguros de cuál es el tiempo ideal, pues pueden ir de arriba hacia abajo comprobando los tiempos y ver qué también escribe o lee nuestra memoria. Entonces, el siguiente punto del 8 sería un C. ¿Okay? Entonces vamos a ver, aquí ya lo aumenté a lo que sería a 5 ciclos. ¿Okay? Entonces vamos a cargar y aquí tendremos que esperar a que todo sea correctamente la escritura y la lectura. Y vamos a ver. Perfecto. Entonces aquí no hay ningún error de escritura y lectura porque pues es más tiempo de lo que necesita nuestra memoria y eso no le hace daño, solamente lo hace menos óptimo. Bien, pues espero haya quedado un poco claro esta explicación. Realmente son explicaciones muy breves, no puedo explicar totalmente toda la funcionalidad, pero espero que sirva de algo. Entonces, si tienen alguna duda, pues por favor no duden en decirme y pues trataremos de resolver estas dudas que tengan. Pues muchas gracias y hasta luego.